a mí me parece que es recontra claro y se nota mucho cuando uno encuentra no tanto el material desarmado, desarticulado, sino que hay muchos pedazos enteros armados con el forro de madera, con el forro de cobre, con los clavos, con las tachas, etcétera, con los pernos, ¿no? Y mucho roto, que no es común de una varadura nada más. Un casco varado de madera se desarma, no es que se rompe. Me parece que eso es muy claro. También me parece que, digamos, con cierta relatividad, no digo a rajatabla, está bastante bien esta idea de que hay como una zona donde hay más cosas juntas y armadas y que efectivamente uno ahí puede leer fácilmente la secuencia de tabla interior, tablazón interior, estructura, tablazón exterior y forro. Y hay otros lugares donde no. Y hay, por eso pongo este dibujo, hay como cierta relación bastante precisa con este dibujo, es que eso es como cierto lugar que contiene cosas y que ahí adentro hay muchas cosas sueltas. ¿Te habían contado esa historia? Sí, mi abuelo, sí. Incluso en una oportunidad dice que con un bajamar grande alcanzó a ver el mástil. Ah, sí. Sí. ¿Hace muchos años? Y de esto que me contó, sí. Yo no lo alcancé a ver. Con grandes bajamares que había, pero no lo pude alcanzar a ver. ¿Te hubiera gustado verlo? Y sí. Sí, sería lindo. Un barco tan antiguo. Nosotros nos dedicamos a buscar algún tipo de o materiales o barcos o hemos trabajado con restos de ciudades sumergidas. Lo que tratamos es tratar de rescatar el pasado que ha quedado en el agua. Y están buscando ese que yo no lo conozco, pero no lo he visto, el barco. Ese barco que dicen que está fondeado, que lo fondearon. Y están haciendo todo lo posible por a ver si lo pueden encontrar. ¿Y, de qué barco se trata, sabe usted? No.
Yo de ese no sé. Un barco antiguo. Sí, dicen que de 1820 o 19. Así dicen esta gente que está en la búsqueda. ¿A cuánto estamos de la costa? 700 metros aproximadamente. Dejamos uno. Dejamos uno. Después de dejar el otro cuando lo quiero. No, está bien, por ahora vamos a estar ahí en... ¿Largo? Anda para la boca. Si yo te pregunto hoy, ¿está el bergantín hundido acá en la costa? ¿Vos qué me contestás? Yo te digo que sí, o sea, porque está, porque en el 75 lo encontraron. Yo no sé si es un bergantín, pero hay un barco hundido. O sea, la cuestión es que no sabemos en qué condiciones están y si en este momento lo vamos a encontrar como se encontró en el 75. Ni siquiera sabemos si es ese barco, o sea, Tal vez la al que respuesta más adecuada refieren. y en función de lo que es la arqueología es no sabemos. Claro. Estamos acá por un hecho de que no sabemos y tratamos de averiguar eso. Las informaciones previas dan información de que podría ser, toda esta serie de lista de cantidad de posibilidades, pero lo que hacemos es vamos a ver. Nosotros no venimos acá, digamos, al tuntún, o sea, no es que se nos ocurrió caer en Playa Bagliardi porque se nos ocurrió. Hay todo un trabajo anterior que tiene que ver con recopilación documental que hacen los historiadores. Nosotros contamos con un historiador que ha hecho la recopilación documental. Hay, bueno, estos dos antecedentes, el del 75 y el del 84, y está lo que llamamos la tradición oral. Bueno, todo eso forma parte de una reunión de datos que nos hace a nosotros decidirnos de venir aquí y decir, bueno, vamos a ubicarlo.
El buzo que está abajo está siendo asistido por otro buzo de emergencia. En caso de alguna posible emergencia que pueda llegar a tener el buzo, este buzo que ves ahí en el torpedo, que está sentado con el tubo en la espalda, está preparado para ir a acudir. Nada más que eso. ¿Y esto está demarcado, toda la zona de buceo? No, son marcaciones que tenemos para fondeo nada más. Y después, la suerte de ir al resto. No es un trabajo riesgoso siempre y cuando se respeten y bastante la cantidad considerable de normas que hay en función del trabajo debajo del agua. Por suerte acá se respetan mucho. A mí una de las cosas que me impresionó muchísimo la primera vez que trabajé con el equipo fue la cantidad de normas de seguridad. Estas son aguas sin visibilidad, entonces se está trabajando. Uno no sabe, por ejemplo, cuando baja qué cantidad de aire tienen los tanques a medida que transcurre el tiempo. Sabe con qué cantidad baja. Y el tema es que abajo del agua sin visibilidad perdés un poco la noción de tiempo. Tenés todo el tiempo a alguien embarcado que te está controlando el tiempo, hay buzos de seguridad permanentemente equipados como para tirarse al agua ante cualquier emergencia. Se está trabajando con varios gomones, es decir, se visualiza todo el tiempo el lugar por el cual el buzo bajó, el lugar por el cual el buzo tiene que subir. Es bastante complicado el organizar todo, pero por suerte se trabaja con mucha seguridad. Mete el cuchillo, dale. ¿4 metros? Sí. Está bueno. Se puede trabajar tranquilo. Todavía. Sí, faltan los últimos. ¿Los que están movidos, los faltan los más? Eso que sacaron recién, ¿qué es? ¿Algo que encontraron en el fondo del río? Sí, habrán encontrado. Sí, eso es un ancla. ¿Un ancla encontraron? Sí, encontraron un ancla. Es de los pescadores. Eso siempre es de los pescadores, todo eso. Seguro que pasaban y lo engancharon y quedaba ahí abajo. Los pescadores se quejaban porque en su momento había redes y cosas que ellos tiraban tramallos para pescar y se les enganchaba en algo, pero no sabían en qué se les enganchaba. Y habían sacado pedazos de palo y cosas así. Entonces, ¿qué pasó? Nos dijeron a nosotros que si podíamos hacer una investigación de eso. Y por intermedio de hidrografía naval, vinieron los buzos de marina para señalizar la zona y se encontró con ese barco que en su momento encontramos el esqueleto del barco, ¿no es cierto?, que no sabíamos de qué barco se trataba precisamente, porque tampoco no era nuestro estudio ni nuestro tema. Nuestro tema fue encontrarlo y balizarlo. Encontramos, o sea, tocamos ese barco en su momento hace 25 años. Un barco histórico, ¿verdad? Yo no soy historiador ni mucho menos, pero sí le puedo decir que de ese barco sacamos bolas de cañón, metralla. Era un barco que era forrado en una chapa de bronce. Creo que tenía también algo de plomo. O sea, estaba forrado ese barco. Dicen que era un barco de guerra.
Pero daba la pauta de que era de otro tiempo. Ah, sí, por supuesto, sí, sí. Y según los historiadores dice que más o menos de 1800... Entre 1825 y 1828. En la zona se registraron numerosos combates navales entre fuerzas republicanas argentinas contra fuerzas brasileñas. Existe un pecio, es decir, los restos de un barco hundido. En esas acciones en esos momentos hubo varios combates navales. En el frente de la ciudad de Buenos Aires hubo un combate naval, el conocido como Los Pozos, en lo que hoy es plena ciudad de Buenos Aires, en Puerto Nuevo. Después en Quilmes, hubo otra en Juncal. Y acá hubo una batalla llamada de Monte Santiago, en abril de 1827. Y empezó el combate entre el día 7 y el 8 de abril. Duró 2 días. Fue muy intenso, ¿no? Y cobró, lamentablemente, muchísimas vidas por ambas partes, porque las bajas brasileñas fueron importantísimas. En ese combate, que fue una derrota para la pequeña escuadra argentina, se hundieron varios buques. Entre esos buques se hundieron el Bergantín Independencia, el Bergantín República, que probablemente sean los que pueden ser que estén apareciendo ahora, y que eran pequeños buques de 2 palos, es decir, de una cubierta tendida, con una sola batería de cañones, no llevaban más de 12, 13 cañones, muy pequeños para resistir a la escuadra imperial brasileña. Y embicaron contra la costa, toda la costa de acá de Santiago, lo que hoy es Playa Bagliardi, porque en esa época se llamaba Monte Santiago, como todavía se sigue llamando para allá. Había un gran banco y parece que estos buquecitos se embicaron en el, es decir, que chocaron contra los bancos de arena y ahí tuvieron que resistir los ataques de la escuadra brasileña y bueno, finalmente fueron destruidos y se hundieron. Es decir, se hundieron es una manera de decir, porque en la poca agua que tenemos acá, es decir, que navegamos acá, lo que les pasó es que se embicaron, se clavaron contra la costa y después fueron incendiados y se fueron deteriorando solos y hundiéndose en el lecho del río. Este es el lagarto Juancho, el que está comiendo. Estamos recuperando la energía perdida. Luego, jefe, que me va a pasar la manzana. Dale, dale, a ver si sale. Si no la agarraba, pasaba para el otro lado. Pará. Esto que se llama hambre en alta mar. Esto es hambre en alta mar. Bueno, vamos, el buzo siempre comparte la comida, por lo tanto. Esto es una manzana traída de... ¿Querés? No, te agradezco. El objetivo es principalmente ver si realmente el barco que se vino a buscar, o sea, si encontramos este barco. Nosotros barrimos una superficie bastante grande en el agua y bueno, estamos viendo a ver si realmente los datos que tenemos desde la Armada y desde los datos históricos, a ver si los podemos corroborar o no a través de nuestro trabajo. Si el barco no se encuentra, ¿la expedición es un fracaso? No, para nada. No, porque vos justamente ahí, suponiendo que no encontraras nada, puede ser que tu área la superficie que vos delimitaste la tengas o que agrandar mucho más, porque podés llegar a tener datos erróneos, o simplemente, o sea, los datos históricos o los datos que da el resto de la gente estaban errados. Entonces vos corregís de alguna manera lo que
lo que estaba escrito. Falta todavía. Ahí va a salir. Ahí hicieron 3 tirones para que salga. ¿Vos crees que lo van a encontrar? Sí, estamos muy cerca. Sí, tenemos que encontrarlo. Hoy lo tenemos que encontrar. ¿Por qué decís que está cerca? Por toda la información que tenemos. Digamos, la información de la gente que pescó en esta zona y ha tenido la amabilidad de acercarse y de brindarnos la información. O sea que creemos en esa información, es por eso que decimos que hoy lo vamos a encontrar. Está justo abajo del bote. Ahí está por salir. ¿Qué decías que eso qué puede ser? Espero. No, no importa. No, puede llegar a ser un pedazo de madera, porque por lo que se vio era una madera vieja, un pedazo de hierro. O sea, como te decía recién, que como estamos muy cerca de la zona, puede llegar a ser un resto de algún barco, espero. No, todavía no, espera que está duro, está sacado. ¿Vos también? No sé, yo lo encontré. ¿Qué encontraron, flaco? ¿Qué encontraste? Fierro. Fierro esto. Todo negro la bollita. Listo. Dimos con un barco. Yo todavía mantengo lo que decimos siempre los arqueólogos, o sea, dimos con lo que estábamos buscando, dimos con un hallazgo. Yo así no puedo asegurar de qué barco se trata. Fíjate que no puedo verle las grandes partes del barco, no puedo verlo al barco, no puedo saber a simple vista esta cantidad de maderas esparcidas sobre el lecho del Río de la Plata, a qué barco pertenecen. Pero hay un barco. Hay un barco. Los restos, o sea, lo que yo les puedo asegurar es que los restos son restos de un barco. Y por las características del material extraído y las características que tiene en el fondo,
podemos sí estar diciendo que se trata de un barco del siglo XIX. Indiscutiblemente es una embarcación. Está partida, está como abierta sobre el lecho y le faltan muchísimas partes de estructura. Porque tenemos madera asociada a metal, metal solo en partes. Hay dos proyectiles, hay dos muestras de lámina de cobre, una muestra de lámina de plomo. Bueno, vi el vidrio que no corresponde, está lleno de basura ese lugar, claro. Pero no importa, es interesante porque tiene sedimentación adentro, que vale la pena analizarla, y porque es interesante saber cuál es el comportamiento del vidrio, porque eso mide otras cosas, mide foliación, mide impacto en los otros materiales. Hay un par de pernos, ¿ves? Esto tiene un alto valor. Si realmente se tratara del Bergantín Brandsen o de la Independencia o del República, si se tratara de esos barcos, para nosotros, para la Armada, es sumamente importante, porque allí estuvieron nuestros antepasados. Porque allí estuvieron hombres que jugaron los destinos de nuestro país, es decir, defendieron la independencia y de alguna forma consolidaron nuestro Estado. Básicamente ahora tenemos que preparar todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo para continuar con el proyecto, poder corroborar con las investigaciones de qué barco se trata, poder analizar qué tipo de intervenciones a futuro vamos a realizar y la necesidad también de corroborar gran parte más de la documentación y de la tradición oral de la zona que habla de más restos.